Muy buenos días, licenciada. En esta oportunidad voy a socializar acerca del trabajo final del ciclo formativo de herramientas y planificación. Mi nombre es Jacqueline Torres González, soy de la especialidad de Física Química. Para empezar, primeramente vamos a socializar acerca del plan de desarrollo curricular, ¿no? En el cual menciona lo siguiente. Tenemos en la pantalla, como podemos observar, tenemos nuestro plan de desarrollo curricular, ¿no? Donde se tomó puntos importantes, los datos referenciales de la unidad educativa. Tenemos el proyecto socioproductivo, que esto se desarrolla de manera conjunta entre todos los actores de la unidad educativa, principalmente con el gestor de la unidad educativa, con los profesores y profesoras, con los estudiantes, padres de familias y que son los juntas escolares, ¿no? Ahora, tenemos el objetivo holístico. Principalmente yo desarrollé mi plan de desarrollo curricular del área de química con el curso de sexto de secundaria. Para aquello, mi objetivo holístico está acorde, ¿no? con mi contenido temático, que es en química, en lo cual nos indica, ¿no? las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir. En el objetivo holístico, primeramente debemos tomar en cuenta los 4 dimensiones que son ser, saber, hacer y decidir. Fortalecemos los valores de respeto y complementariedad en el aula, mediante el estudio y conocimiento de los hidrocarburos, el petróleo y la industrialización del gas, a través de la construcción de hidrocarburos alicíclicos, identificando la presentación gráfica y analítica, desarrollando actitudes de compromiso en nuestra realidad para una convivencia armónica. Bien, como estoy tomando el curso de sexto de secundaria en química, tenemos el perfil de salida, que esto viene por año de escolaridad, ¿verdad? También tenemos los contenidos que voy a desarrollar, son los hidrocarburos y su importancia. Sus subcontenidos son función, alcanos, alquenos y alquinos. En las orientaciones metodológicas se tiene la práctica, teoría, valoración y producción, en el cual primeramente con el curso de sexto de secundaria en química, con este contenido de los alcanos, alquenos y alquinos, primeramente se tomará o se organizará en grupos para dialogar las siguientes preguntas problematizadoras que son acerca del tema. Y también tenemos la construcción de hidrocarburos alicíclicos con materiales de la vida. En este caso, en la unidad educativa vamos a utilizar estos materiales de la vida. Bien, como tenemos lo siguiente en la teoría, la sistematización del contenido temático. También vamos a realizar una conceptualización y clasificación de los alcanos, alquenos y alquinos. También tenemos aquí este link, que es del video explicativo, que lo hice de manera personal para los estudiantes, que está resuelto los ejercicios paso a paso. También tenemos, en la teoría vamos a responder a las siguientes preguntas, que estas preguntas lo van a realizar los estudiantes en la unidad educativa. Las preguntas las realicé en la aplicación de EducaPlay, ¿ya? En el cual vamos a visualizar. Es un juego interactivo, que estos juegos interactivos les motiva a los estudiantes, ¿no? Bien, tenemos lo siguiente. Ponemos la actividad para el juego, ¿no? Como visualizamos en la pantalla. ¿Qué nos dice? Los alquenos son hidrocarburos insaturados sin enlaces dobles, ¿no? ¿Verdad? Bien, ahora tenemos diferentes preguntas problematizadoras que son que está realizado, que yo lo realicé
en sí en la aplicación de EducaPlay, ¿ya? Tenemos el ciclo alcano es un alcano, dice, ¿verdad? El ciclo octeno es un alcano, ¿verdad? Es no, ¿verdad? De esa manera los estudiantes van a ir jugando y sucesivamente, una vez que terminan las preguntas, los estudiantes podrán visualizar su nota final al momento. Esto es más que todo para los estudiantes que pueden realizar de manera rápida. Bien, como podemos realizar, los realicé de manera personal, de 10 preguntas, y aquí sus resultados de los estudiantes, una vez que respondan estos juegos interactivos, sus notas se podrán visualizar en esta pantalla, ¿verdad? Y podemos imprimir estos resultados de estos juegos, ¿verdad? Entonces, esto ayuda también al maestro para que en las evaluaciones sea de manera más rápida que podemos obtener estos resultados de cada uno de los estudiantes, sus notas finales, ¿verdad? Ahora también tenemos en la orientación metodológica de la valoración, vamos a reflexionar sobre la notación y nomenclatura de la química orgánica, ¿no? También vamos a realizar sopa de letras sobre los alcanos, alquenos y alquinos. Como vamos a ver en la pantalla, también los realicé de manera personal en la aplicación EducaPlay. Como podemos observar en la pantalla, los realicé de manera rápida, ¿no? En este momento está cargando y vamos a visualizar. Los estudiantes al manejar o al aplicar estos herramientas son motivados en la clase, ¿no? Sobre la temática que vamos a avanzar. Por ejemplo, tenemos 10 palabras, alcanos, alquenos, alquinos. Estas palabras debemos buscar. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de insaturados, ¿no? Insaturados, ¿verdad? De esa manera los estudiantes van a ir jugando, ¿no? Estos juegos interactivos. Y como ya observan, tengo estos links de estos juegos tengo en las orientaciones metodológicas los links, ¿verdad? Ahora tenemos en la producción de la misma manera. Vamos a construir en sí hidrocarburos alicíclicos que ayudan a reconocer los simples y dobles enlaces, ¿no? Entonces tenemos ahora la evaluación. En sí tenemos diferentes actividades para los estudiantes que son realizados con la aplicación EducaPlay y también son realizados por como se puede decir, con Quizzes, ¿verdad? Hay diferentes aplicaciones que podemos realizar exámenes de manera muy rápida, que pueden ser de opción múltiple, de selección en sí, de emparejamiento y demás. Por ejemplo, aquí tenemos de opción múltiple. Vamos a ir visualizando que lo hice en la aplicación de Quizzes, ¿no? En este caso vamos a empezar el juego, ¿no? Entonces, como se puede visualizar en la pantalla, tenemos el juego, ¿verdad? Tenemos aquí las preguntas en opción múltiple, en sí donde nos indica cuál es la fórmula general de los alcanos, ¿verdad? Entonces, marcamos. Y nuestra respuesta, en sí nuestras pantallas, nos avisa en la parte de arriba, ¿verdad? De esa manera se puede ir realizando. Ahora, tenemos diferentes, en sí los realicé de diferente manera, en diferentes aplicaciones, nuestros juegos interactivos, y donde se podrá compartir todos estos links a los estudiantes y ellos podrán visualizar y podrán jugar. En sí es para un buen aprendizaje, ¿no? En el área de química, en sí para incentivar los contenidos temáticos en el área de química. Bien, ahora tenemos los materiales que se va a utilizar. Tenemos la pizarra, marcadores, almohadillas, laptop, resoluciones de ejercicios. También tenemos materiales de la vida que se va a utilizar para la construcción de estos átomos, en sí de estos hidrocarburos alicíclicos. Tenemos esferas de plastoforma que vamos a utilizar, ¿no? Para realizar este producto en el área de química.
En sí también vamos a utilizar palitos de madera, silicona, ¿no? Ahora, tenemos los criterios de evaluación. En los criterios de evaluación tenemos, está acorde, ¿no?, a lo que es a nuestro objetivo holístico, ¿verdad? Tenemos de las dimensiones de ser, saber, hacer y decidir. Estos criterios de evaluación se puede realizar en nuestro cuaderno pedagógico, en nuestro registro de ¿cómo se puede decir? En nuestro cuaderno pedagógico, ¿verdad? En sí estas actividades vamos a ir copiando y de esa manera vamos a ir trabajando y calificando a los estudiantes, ¿verdad? Bien, ahora tenemos lo que son el producto. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a realizar una construcción de hidrocarburos alicíclicos de cadenas simples con materiales de la vida. Más adelante les voy a ir mostrando estas estrategias, ¿no? Que también el producto va a ser solución de ejercicios planteados y también la evaluación de los alcanos, ¿verdad? Ahora tenemos las adaptaciones curriculares. Es muy importante, donde observamos las diferentes dificultades de aprendizaje en los estudiantes, ¿no? Estas dificultades de aprendizaje son la comprensión de la nomenclatura química, ¿ya? Otro también tenemos la dificultad para identificar los compuestos de los alcanos. Por ejemplo, aquí voy a ir compartiendo esta pantalla. Por ejemplo, los alcanos, tenemos aquí la fórmula general de los alcanos, ¿no? Que esto se basa en sí, es referido a la química para el curso de sexto de secundaria, ¿no? Entonces tenemos los alcanos, en sí tenemos la fórmula general, que son más identificados por, en sí se trata de carbonos y hidrógenos, ¿verdad? Bien, en este caso tenemos la nomenclatura y para la resolución de ejercicios tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí los ejercicios, que son siempre basados son basados de carbonos y hidrógenos, ¿verdad? En este caso, los alcanos, como podemos observar, los alcanos, en sí, los estudiantes siempre tienen dificultad al momento de resolver ejercicios de los compuestos de los alcanos, porque esto se basa en sí de simples enlaces, no tienen dobles enlaces. Los alcanos son de simples enlaces, los alquenos son de dobles enlaces. Entonces, en ese caso suelen confundirse los estudiantes, ¿no? Ahora tenemos como estrategia metodológica, tenemos la construcción de hidrocarburos alicíclicos. Enseguida les voy a ir mostrando la estrategia que se va a tomar dentro del aula, ¿no? En el área de química. También se va a realizar un experimento práctico, donde se planificarán experimentos en el laboratorio para que los estudiantes puedan experimentar los conceptos aprendidos en la clase. Bien, como les explico, mediante estas construcciones de hidrocarburos, los estudiantes, ya sea los compuestos de metano, etano, butano, propano, son pues compuestos, son enlazados de simples enlaces. Ya entonces ahí ven cuántos carbonos existe en ese compuesto y cuántos hidrógenos debe contener. Por eso he tomado esta estrategia de construir hidrocarburos alicíclicos, ¿ya? Ahora, también he tomado en sí como estrategia prácticas experimentales. Como estrategia se tomó prácticas experimentales. Esta estrategia lo realicé para que los estudiantes puedan comprender y asimilar en sí la parte teórica del contenido temático. Por ejemplo, con estas prácticas experimentales, al realizar estas prácticas experimentales, los estudiantes son motivados en sí quieren realizar más prácticas experimentales y entienden mejor los contenidos temáticos, ¿no? Entonces, asimismo,
al construir estos hidrocarburos alicíclicos, igual de la misma manera reconocen en sí los compuestos, ¿no? Entonces, ya que ellos lo realizarán de manera por grupal y en sí entenderán mejor cómo ellos lo van a realizar, estas construcciones de hidrocarburos, en sí de diferentes compuestos, y van a entender mejor. En sí son tangibles, ¿no? Que se puede ver y que lo pueden realizar los estudiantes. Ahora, en cuanto a las dificultades de aprendizaje, en la unidad educativa donde yo trabajo, principalmente se observa en sí dificultades de aprendizaje en los estudiantes, en algunos estudiantes, ¿no? No se observa, por ejemplo, algunas discapacidades, ¿no? No se observa, pero sí se observan algunas dificultades de aprendizaje, por ejemplo, en sí de la comprensión del contenido temático. Algunos no entienden a la primera que se les explicamos y no entienden en la segunda o tercera vez que les explicamos, ¿no? Entonces solo tienen esas dificultades para identificar en sí los compuestos de los alcanos y alquenos y alquinos, ¿no? Entonces, como ya les he mencionado, las estrategias que estoy tomando son esas dos, ¿ya? Ahora, en cuanto a la evaluación, primeramente, como maestra siempre evalúo las actividades o las habilidades sobre la construcción de diferentes compuestos de cadenas simples. En sí lo que van a realizar, en sí lo que van a construir los estudiantes, estos compuestos de los alcanos, será evaluada, ¿no? Por cada estudiante de cómo lo van a pintar. En sí los carbonos son de color negro y los hidrógenos son de color rojo, y en sí los oxígenos son de color en sí blanco, ¿no? En este caso, si lo realizan muy bien, lo van a tener una calificación buena, ¿no? Determinadamente. Entonces, ahora también se evaluará las actividades y las habilidades de las prácticas experimentales, ¿no? Entonces, una vez que lo realicen las prácticas experimentales por grupos, ellos lo van a realizar en la guía de laboratorio, lo tienen que llenar de manera grupal, de qué es lo que han entendido de esa práctica experimental, de las reacciones que se obtuvo en esa dicha experimento de laboratorio, ¿no? En sí deben manipular de manera correcta los instrumentos de laboratorio, asimismo deben en sí conocer las reacciones químicas, ¿no? Entonces algunos son reacciones químicas que se debe utilizar de manera cuidadosamente, ¿no? Entonces, algunos estudiantes sí manipulan bien y conocen bien las reacciones químicas. Entonces, en grupos registran datos, analizan resultados, ¿ya? Entonces, como grupo, ven la manera de las reacciones químicas que se está obteniendo en esa dicha práctica experimental. Y los estudiantes son muy motivados al ver este tipo de experimentos. En sí, al realizar esos experimentos son en sí muy motivados durante la clase, durante el área de química, ¿no? Entonces, aplicando estas estrategias y evaluaciones, los estudiantes son en sí motivados durante la clase y en sí fortalecen sus procesos de aprendizaje en el área de química, ¿no? Entonces les sirve de aquí para adelante en los cursos superiores, ¿verdad? Ahora tenemos en sí, voy a compartir en mi pantalla los instrumentos de evaluación de los logros y dificultades en el área de química. Suele recalcar, los estudiantes en mi unidad educativa no tienen dificultades en sí de dislexia, ¿no? En sí todo ese tipo de dificultades. Mis estudiantes no tienen esas dificultades de discapacidad, ¿no? Pero sí tienen esa dificultad en el área de química por diferentes casos, como ya les había ido mencionando, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes
por ejemplo, los estudiantes tienen pues como les indicaba, tienen esas dificultades de aprendizaje, ¿no? En el área de química, como por decir, no reconocen los compuestos orgánicos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, por ejemplo, aquí tenemos en los instrumentos de evaluación, me creé un formato. Primeramente, identifiqué los logros y dificultades. En los logros, por ejemplo, tengo el criterio, la descripción del logro y el nivel de dominio. Identificación de materiales. Lo primero que se va a realizar eso, ¿no? Son las capacidades para identificar correctamente los materiales de la vida, ¿no? Ahora, tenemos también la construcción de estructuras. Los estudiantes muestran habilidades para construir estas estructuras de hidrocarburos alicíclicos, ¿ya? Ahora, también tenemos la comprensión de conceptos. Los estudiantes entienden los conceptos teóricos detrás de las formaciones de hidrocarburos alicíclicos. Y también es una ayuda mutua del trabajo en equipo. No es una colaboración de manera equitativa, ¿no? En lo cual se colaboran entre compañeros y entienden, ¿no?, el contenido temático. En sí, los niveles de dominio va a ser nivel básico, intermedio. En los estudiantes sí se puede observar nivel básico, que algunos entienden poco, algunos entienden un poco bien, algunos ya entienden muy bien, ¿verdad? Entonces, de esa manera lo realicé. Y también tengo las dificultades, ¿no? Como dificultades tengo la identificación de materiales. Estas dificultades en sí tienen las dificultades en la identificación correcta de los materiales, ¿no? Entonces, de los materiales de las diferentes compuestos, como en sí de los diferentes compuestos, ¿no? Ahora sí, también tenemos la construcción de estructuras, que en sí tienen problemas algunos estudiantes en la construcción de las estructuras de hidrocarburos, ¿no? Entonces, también tenemos la comprensión de conceptos, y esto es, algunos estudiantes tienen la falta de comprensión de los conceptos teóricos. Como les indicaba, no entienden a la primera, sino entienden en sí, en las que vamos explicando una y otra vez, ¿no? Ahora, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, también esto se puede observar durante las clases, las dificultades en la colaboración entre compañeros, porque algunos compañeros suelen jugar durante la clase, ¿no? Entonces, las observaciones vamos a ir anotando en la parte superior, ¿no? Ahora, también tenemos los instrumentos de evaluación de logros y dificultades sobre los experimentos prácticos en sí en laboratorio, ¿no? Entre los logros se tiene la planificación de experimento. Los estudiantes tienen esa capacidad para planificar detalladamente un experimento de laboratorio, ¿ya? Y también en la ejecución del experimento tienen esa habilidad, demuestran la habilidad para ejecutar el experimento de acuerdo a lo que se va a ir desarrollando. Ahora, en el análisis de resultados, los estudiantes también demuestran la capacidad para analizar y comprender los resultados obtenidos. Por ejemplo, en la práctica experimental, si observan las reacciones químicas, ellos tienen la capacidad de analizar y comprender los resultados, ¿no? Entonces, también tenemos la seguridad en el laboratorio. Esto es el cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio durante la ejecución del experimento. En sí, los estudiantes conocen esas normas, donde deben utilizar, como se puede decir, bata, se puede utilizar la cofia, guantes de látex, ¿no?, guardapolvo. En sí, tienen que utilizar esas medidas de seguridad, ¿ya? Ahora, también se tiene como dificultades de esta práctica experimental. Muestran los estudiantes algunos problemas en la planificación detallada del experimento. También los estudiantes demuestran dificultades en la ejecución precisa del experimento.
Algunos también demuestran problemas en el análisis y la comprensión de los resultados, ¿no? Entonces, esas cosas se tienen, ¿verdad? Ahora, como se puede observar, también se tiene el incumplimiento de las normas de seguridad. Por ejemplo, algunos estudiantes no suelen traer esos instrumentos o bueno, las normas de seguridad, ¿no? Entonces, aquí se tiene para mejor entendimiento, se tiene una colaboración y trabajo en equipo, la creatividad e innovación en la construcción de modelos atómicos y también la participación activa durante las clases, ¿no? Aquí tengo los siguientes cuestionarios de gusto e interés en química y prácticas experimentales. ¿Ven? Por ejemplo, que tengo 10 preguntas problematizadoras donde dice qué tan interesado estás en la química como materia. En sí ellos van a ir remarcando la respuesta o bueno, en sí lo que prefieren ellos, ¿no? Lo que suelen entender. En sí tengo aquí cuál es tu parte favorita de las clases de química, dice, ¿verdad? En sí también dice qué tipo de experimentos te gusta más. También tenemos diferentes preguntas acerca de la química, ¿no? En sí ellos deben ir remarcando, ¿no? esas la que suelen, que son las respuestas correctas. Por ejemplo, aquí tengo también una ficha de acompañamiento, donde a los estudiantes se debe realizar en cada clase y a cada estudiante. Por ejemplo, algunos estudiantes no suelen asistir a las clases, algunos estudiantes son puntuales, algunos siempre llegan atrasados. Ahora practico principios y valores, también tengo que ir anotando yo de cada estudiante. Cumplo con mis tareas, algunos estudiantes cumplen con sus tareas asignadas, pero algunos no cumplen. Y también las observaciones, pero algún estudiante que es el mejor estudiante o la mejor estudiante no tienen algunas observaciones, pero sí tal vez alguna vez no haya entregado alguna actividad, ¿verdad? Ahora, vamos a ir explicando acerca de lo siguiente, ¿ya? Bien, vamos a explicar ahora sobre el plan de evaluación diagnóstica. Tenemos los datos referenciales, tenemos el propósito, donde debemos identificar el grado de conocimiento alcanzado de los estudiantes según los perfiles de salida, ¿no? En este caso estoy tomando en sí del área de química, que está en el campo de vida, tierra y territorio, ¿no? Entonces debemos evaluar sus conocimientos previos de los estudiantes. Ahora tenemos como objetivo analizar los contenidos desarrollados de química, que nos permita reconocer información de los estudiantes sobre las capacidades, habilidades, cualidades, destrezas y conocimientos, ¿no? Esto les va a ir apoyando en las dificultades y emprendimientos en los nuevos conocimientos para lograr resultados satisfactorios, ¿ya? En este caso tenemos lo siguiente: los objetivos programados en el campo de vida, tierra y territorio, ¿no? Bien, ahora como tenemos del área, ¿no? En el área tenemos lo que es, estoy trabajando en el área de química, ¿no? ¿Qué debemos evaluar? Debemos evaluar los conocimientos previos, que son la identificación de hidrocarburos alicíclicos, la estructura de la nomenclatura, donde los estudiantes tienen la capacidad de reconocer y nombrar alcanos simples y ramificados. También tenemos las fórmulas químicas, escribir y entender las fórmulas moleculares y estructurales de los alcanos, ¿ya? También se tiene experimentos donde los estudiantes deben construir los modelos moleculares de metano, butano, benceno, ¿ya? Ahora, también se tiene los materiales como palillos de diente, en sí esferas de plastoformos, y también tenemos como instrucciones, debemos construir modelos
de ciclopropano, ciclobutano y ciclopentano, ¿no? Ahora, tenemos lo que son los instrumentos. Los instrumentos son la lectura de textos cortos, la evaluación con herramientas digitales, cuestionarios, preguntas abiertas, preguntas de opción múltiple, sopa de letras, preguntas de falso y verdadero. En sí, todo aquello les voy a ir mencionando porque yo ya lo realicé para los estudiantes, que sí lo voy a aplicar en la unidad educativa. Entonces estas evaluaciones con las herramientas digitales es de manera muy colaborativa, es muy satisfactorio para los estudiantes porque es un juego donde pueden en sí resolver el examen en unos minutos, ¿no? Entonces la evaluación se va a tomar de manera individual, que es el contenido temático, pero de manera grupal se va a tomar lo que son la construcción de instrumentos, la construcción de modelos atómicos. Eso será la evaluación de manera grupal, porque algunos lo van a realizar de manera muy bien, ¿no? Entonces, de esa manera. Ahora tenemos materiales de apoyo. En sí tenemos la computadora, modelos atómicos, ¿verdad? Bien, con eso terminamos todo sobre el plan de evaluación diagnóstica. Bien, ahora tenemos lo siguiente, ¿no? Se tiene lo siguiente. Por ejemplo, tengo en anexos las fotografías, que son en sí que los estudiantes van pintando, como podemos ver en la pantalla. Los estudiantes van pintando las esferas de diferentes colores. Por ejemplo, carbono siempre deben pintar de color negro y hidrógeno deben pintar de color rojo, ¿no? Entonces, de esa manera, los estudiantes por grupos van pintando y de esa manera, una vez que hayan pintado todo aquello, van a ir reconociendo en sí, ya van a ir construyendo los modelos atómicos, que son en sí de los alcanos, alquenos y alquinos. Por ejemplo, etano es un alcano, eteno es un alqueno y etino es un alquino, ¿no? Entonces aquí también tenemos el benceno, el etanol. Los estudiantes fueron pintando de manera grupal, ¿no? Cada compuesto que les ha tocado a los estudiantes, ¿no? Por eso es que los estudiantes han ido mostrando, han ido en sí desarrollando el compuesto que les ha tocado, han ido construyendo esos modelos atómicos cada grupo, ¿no? Entonces los estudiantes van viendo cómo los alcanos son de simples enlaces y los alquenos son de dobles enlaces y los alquinos son de triples enlaces. Entonces, de esa manera los estudiantes van en sí fortaleciendo sus procesos de aprendizaje y entienden de mejor manera en sí los contenidos temáticos, ¿no? Entonces, por eso es que he utilizado esta estrategia metodológica, ¿no? Y también tenemos las prácticas experimentales, que los estudiantes por grupos fueron realizando las prácticas experimentales y observaron las reacciones químicas que se obtuvo dicha práctica experimental, donde los estudiantes despiertan el interés en el aprendizaje, ¿no? Entonces son más motivados realizando prácticas experimentales y mejor comprenden los contenidos temáticos. Y finalmente tenemos la evaluación, ¿no? La evaluación se tiene una vez que hayamos desarrollado o aplicando diferentes estrategias metodológicas, se llegó a la parte final de la evaluación, ¿no? Entonces, ahora yo tengo de la práctica experimental, en este caso tengo también en sí los diferentes compuestos de los alcanos y alquenos, ¿no? Entonces, vamos a ir mostrando lo siguiente, ¿no? Como los estudiantes van a realizar estos modelos atómicos, también yo los realicé
mi estrategia que lo realicé de esta manera. Por ejemplo, tengo los alcanos de simples enlaces, solo son de simples enlaces, ¿verdad? Que los carbonos son de color negro. Estos carbonos tienen 4. ¿Por qué? Cuando tienen 4 carbonos es un butano, ¿ya? Y tienen hidrógenos que van a ser 10 hidrógenos, ¿ya? Entonces de esa manera se ha ido desarrollando esta práctica en sí, estas estrategias metodológicas. Y los estudiantes son muy motivados durante la clase, ¿no? Esa es la que les puedo ir mostrando de mi estrategia. Ahora, les voy a compartir también mi